Efesios capítulo 3, abren su Biblia, ahí vamos a leer junto estos primeros 7 versículos de este capítulo. Nosotros domingo por la mañana estamos estudiando versículo por versículo este tremendo libro de Efesios. Empezamos con Pablo hablando a esta iglesia, ayudándole, teniendo unidad y aprendiendo más del Señor. Pero ahora empezamos capítulo 3, vamos a leer versículo 1 al versículo 7. Si ven, es una frase completa, una oración completa. Empieza con versículo 1, no termina con el punto hasta versículo 7. Esta mañana vamos a sacar este pensamiento de Pablo completamente y ver lo que está compartiendo a estos cristianos en esta iglesia de Efeso, para que también nosotros podamos aplicarla a nuestra vida. Vamos a leerla, después oramos, entregamos este tiempo al Señor y después miramos cada versículo. Versículo 1, capítulo 3, versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Señor, te necesitamos en esta mañana. Entregamos nuestro corazón a ti para que tú nos enseñes por medio de estos 7 versículos. Que podemos estar atentos, que podemos recibir, que podemos conocer más de ti y tu palabra, que podemos salir diferente en esta mañana. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Esta mañana nosotros empezamos un capítulo nuevo entre los 6 capítulos que tenemos aquí en Efesios capítulo 6. Efesios es la carta que Pablo escribió a estos cristianos que estaban en Efesio allá. Y pues Pablo en este momento estaba en la cárcel en Roma. Y en ese tiempo que estaba en la cárcel, pues escribió este libro, esta carta a estos cristianos allá en Efeso. Pablo estaba enfocado en esta carta. Cuando vea la carta completa, Pablo estaba enfocado en la iglesia. Estaba deseando unidad entre los cristianos. Recuerda, en este tiempo, como nuestro estudio en la semana, tenemos los judíos y los gentiles que están en una iglesia, aún las diferencias, porque ahora los judíos han venido a Cristo por fe y pues ahora son un cuerpo en Cristo Jesús. Ahora las promesas también son para los gentiles. Y pues Pablo está orando que entre estos dos grupos que tenga unidad en la iglesia. Iglesia, nosotros oramos que en esta iglesia, entre nosotros, podemos tener unidad. Es importante que tengamos unidad, amor entre uno a otros, para que podamos servirle a Él, para que podamos trabajar juntos. Y eso es lo que Pablo enseña en este libro. Después vemos las bendiciones. Los primeros 3 capítulos habla sobre las bendiciones en Cristo, las bendiciones de la salvación, la batalla espiritual sobre la maldad, nuestra caminar con Dios. Son temas que vemos en este libro. Ahora, en capítulo 3, Pablo ahora habla sobre una revelación sobre este misterio.
La palabra clave de esta mañana es esta palabra misterio. ¿Qué es misterio? Pues misterio significa algo escondido que ahora está revelado. Y pues Dios le demostró a Pablo algo que estaba escondido, que ahora está revelando para que los gentiles y los judíos puedan entender la parte de los gentiles sobre salvación. Y pues vamos a ver esta palabra misterio, el misterio del plan de salvación para los gentiles. Recuerda que cuando Jesús pues hizo el pueblo de Israel, el evangelio llegó a ellos. En el libro de Hechos llegó un momento donde los judíos estaban rechazando el evangelio. Pues Dios llamó a Pablo como apóstol a los gentiles para ahora llevar el evangelio a este grupo, los gentiles. Nosotros, tú y yo, somos gentiles. No hay una persona aquí que son judíos. En la Biblia solamente hay dos grupos, los judíos y los gentiles. Pues la salvación ahora vino a nosotros, a los gentiles. Y pues en este libro y otros libros en el Nuevo Testamento, Pablo habla como este misterio, el plan de salvación ahora llegó a los gentiles, y en la iglesia está una mezcla entre los judíos y los gentiles. Es una gran bendición. Obviamente el plan de Dios siempre fue para que Jesús venga para morir para todo el mundo. Pero fue un proceso, los judíos primero y ahora los gentiles. Ellos dos forman este grupo, un cuerpo en la iglesia. Recuerda la última vez que nosotros estudiamos la semana pasada, terminamos capítulo 2, hablamos de las bendiciones cuando estamos en Cristo. Quiero que conozca que nosotros como cristianos somos bendecidos. Y Pablo nos indica y nos enseña, nos demuestra las bendiciones que tú y yo tenemos en Cristo. En otras palabras, cuando venimos a Cristo como Salvador, somos cristianos, somos hijos de Dios. Dios nos revela, nos da bendiciones. Somos ciudadanos del cielo, somos miembros de la familia de Dios, somos parte del templo santo, la iglesia. Y ahora Pablo quiere hablar específicamente de la salvación de los gentiles. Nosotros somos puertorriqueños o de otro lugar, pero en la Biblia, bíblicamente, judíos o gentiles. Y pues vemos aquí como título esta mañana, un misterio revelado. A veces cuando recibimos un regalo, a veces te da una caja para abrir y a veces tiene muchas cosas que tienen que romper y antes que llegue a este premio. Pero es un misterio, es algo que todavía no fue revelado. Y tú puedes coger esa caja como hacen los niños en Navidades y empieza a menear la caja a ver si ellos pueden verificar qué está adentro. Si escuchan mucho ruido, pues ellos dicen, pues, rompecabezas, carritos. Si no escuchan nada, pues piensa que son libros o algo diferente. Si es algo grande, que a veces los padres compran una bicicleta grande y ven en el árbol una caja así de grande y están pensando qué está dentro de esa caja. Es un misterio, algo escondido, pero cuando yo vaya a esa caja, yo lo voy a revelar. Voy a abrirla y se va a revelar. Pues hay misterios hoy en día en este mundo que vivimos que todavía no fue revelado. Este universo es un misterio. A veces tratan de averiguar qué grande es este universo. Tú empiezas a leer que estamos viviendo en una galaxia, ¿verdad? Pero hay miles de ellos. Este universo es tan grande que nadie sabe realmente dónde termina. Puede ser infinito. Es un misterio. Pues cuando hablamos de la Trinidad, un Dios en tres personas, es un misterio también que no vamos a conocer hasta que llegamos al cielo.
Sabemos que hay un Dios, sabemos que en un Dios hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero a veces pensamos, ¿cómo eso puede trabajar? Confiamos en la Biblia, cuando llegamos al cielo nos va a indicar cómo eso va todo. Pero esta mañana Dios revela un misterio a Pablo para que ahora Pablo puede ir a compartirlo con todos. Esta mañana quiero ver 3 detalles sobre este misterio que Pablo ahora presenta. Número 1, queremos ver la introducción de este misterio. Número 2, vemos el misterio revelado, que es el misterio. Y después, número 3, vamos a ver que Pablo, el ministro del misterio, y vamos a ver cómo él llevó ese mensaje. Obviamente sabemos que el misterio es el Evangelio. Vamos a verlo durante este pasaje. El misterio de la iglesia, los judíos, los gentiles, ahora son un cuerpo. Pero mire conmigo ahí en versículo 1. Número 1, esta mañana vamos a ver la introducción a este misterio. Vamos a empezar ahí en versículo 1. Miren en su Biblia mientras nosotros vemos esta primera parte para empezar a desarrollar estos versículos y entender sobre este misterio. Pablo empieza ahí en versículo 1 diciendo, por esta causa yo, Pablo. Cuando Pablo menciona eso, por esta causa, es la causa de la revelación del misterio de Cristo. Esto incluye los gentiles y este plan de salvación para ellos. Vamos a ver en versículo 3 la causa que empieza en versículo 3 hasta versículo 6, el misterio que Pablo va a abrir y conocer y después compartirla. Pero Pablo reconoce que esta revelación, este misterio fue dado a él. Aún otra prueba que este libro fue escrito por Pablo es aquí en versículo 1. No solamente capítulo 1, versículo 1, pero aquí en versículo 1 dice, yo, Pablo. Pablo se está indicando o identificando que él está escribiendo este libro. Ahí nos da prueba otra vez que Pablo es el escritor de este libro. Pero mira lo que Pablo dice de él, versículo 1. Yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Pablo nos da un detalle sumamente importante en versículo 1. Dice, fui prisionero de Cristo Jesús. Obviamente sabemos en este momento que él estaba en Roma, en la cárcel, era prisionero por la causa de Cristo. No es que él hizo algo mal, no es que hizo un pecado, le puso en la cárcel. Él está ahí solamente por la causa de Cristo, es prisionero de Cristo por predicando el Evangelio, por trabajando por el Señor. Ellos le pusieron a él en la cárcel. Dice la razón. ¿Por qué estaba en la cárcel? Versículo 1. Por vosotros los gentiles. Pablo explica que está en la cárcel no por algo mal que hizo, sino por su ministerio con los gentiles. Empezando la iglesia aquí en Efeso, predicando el Evangelio, pues por la causa de los gentiles, predicándole a ellos, ahora está en Roma en la cárcel. Y por eso él empieza esta sección, aún como lo dice en el capítulo 1, empieza diciendo, yo soy prisionero, estoy en la cárcel y estoy en la cárcel por ministrando por mi ministerio a los gentiles. Iglesia, no sé cuántos de nosotros estamos preparados para ir a la cárcel por la causa de Cristo. Quizás cuando una persona va a ti y dice, tú eres cristiano, si tú dices que tú eres cristiano, yo te voy a poner en la cárcel. ¿Cuántos cristianos en ese momento van a decir, no, yo no soy cristiano? Porque no quieren ir a la cárcel.
a ese momento. Quizá tú dices esta mañana, sí, pastor, yo digo que yo soy cristiano y ellos pueden ver, yo voy a tener mi Biblia, pero en ese momento, cuando te dicen a ti, si tú identificas con Cristo, te voy a poner en la cárcel, yo creo que hay cristianos que van a decir, yo no soy cristiano, para no ponerlo en la cárcel. Muchos años atrás en Colorado, había un joven que entró en la escuela, en Columbine se llamaba. Yo estaba viviendo en Colorado en ese momento cuando pasó. Este joven entró en la escuela y mató a muchos. Estaba como 2 horas de ese lugar. Y pues había una niña donde hicieron una película de ella. Porque este joven que entró en la escuela aún mató a algunos y le estaba preguntando a ellos si ellos eran cristianos. Y algunos que dijeron que no eran cristianos, aunque quizás eran, o dijeron que fueron cristianos, esta niña específicamente con la pistola en la cabeza de ella, tú eres cristiano, y le mató a ella en ese momento. Otros que fueron cristianos, viendo lo que estaba pasando, dijeron, yo no soy cristiano en ese momento. Después hicieron una película de esta joven que en ese momento ella se identificó que fue cristiana, conocía al Señor y no tenía miedo. Aún en ese momento, con una pistola en su cabeza, dijo, yo soy cristiano. Ojalá que en su vida cristiana, en este momento, tú eres valiente, seguro, fundada en la Biblia para decir en cualquier momento, yo soy cristiano y yo testifico a Cristo crucificado, a Cristo Jesús. Después Pablo está conociendo que fue prisionero de Cristo Jesús, estaba en la cárcel por la causa de ellos. Ahora, mira lo que dice en versículo 2. Recuerda que esta es una frase completa de versículo 1 al versículo 7. Cuando terminamos versículo 1, todavía estamos en la misma oración, el mismo pensamiento de Pablo. Versículo 2 dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Pablo reconoce que ha recibido una gracia especial para revelar este misterio de Cristo. Sabemos que fue un misterio que había estado oculto, escondido desde la eternidad, pero cuando llegó al Nuevo Testamento, Dios la reveló a Pablo para que ahora Pablo pueda ir y ministrar a este grupo, los gentiles, para enseñarle que salvación también es para ellos. Administración de la gracia, ahí en el versículo 2, se refiere a la forma en que Dios ha manejado su gracia a través de Pablo con los gentiles. En versículo 2 dice, la gracia de Dios es el favor inmerecido que Dios ofrece a través de Jesucristo. Dice en versículo 2, fue dada para con vosotros. Está hablando específicamente para los cristianos gentiles en Efeso. Y Pablo entiende en este momento que fue comisionado para llevar este mensaje de salvación a este grupo, a los gentiles. También era el mandato para llevar el evangelio a ellos. Tú sabes, iglesia, que igual que Pablo, también es un mandato para tú y yo ir y predicar el mismo mensaje que Pablo predicó a los gentiles, Cristo crucificado, que ellos, si vienen a Él por fe, pueden tener vida eterna. Este mandato que Pablo tenía para los gentiles es el mismo mandato que tú tienes para aquí en Mayagüez. Tenemos que, por la gracia de Dios, ir y llevar este mensaje. Es un mandato. También si
no solamente el Evangelio para nuestro Jerusalén, pero más allá hasta lo último de este mundo. Nos toca a nosotros como cristianos llevar el Evangelio aquí donde vivimos, pero también que el Evangelio llegue a lo último del mundo. ¿Cómo va a llegar al último del mundo? Pues tú ves las banderas aquí. Promesa de fe. Nosotros damos cada mes a misiones. Ahora apoyamos 19 misioneros, 11 diferentes países. Y pues con nuestro dinero, porque yo no puedo ir a Japón, no puedo ir a Santo Domingo, no puedo ir a estos otros lugares que nosotros apoyamos, pues mi dinero va a ir por mí. Y yo voy a dar a misiones para que podamos mandar esta ofrenda a estos misioneros para ellos hacer su obra. Y tú y yo, si tú estás involucrado en misiones, nosotros somos ahora parte de ese ministerio. Estamos llevando, aunque no estoy presente en Japón, aunque no estoy presente en Santo Domingo, mi dinero, mi ofrenda ha ido por mí y yo estoy ministrando con ello en la ofrenda y también en oración. Vimos, número 1, la introducción a este misterio. Ahora, número 2, vemos el misterio revelado. Empezamos ahí en versículo 3. Dice que por revelación me fue declarado el misterio. Ahí mismo nos dice exactamente que fue revelado a Pablo este misterio. Recuerda que este misterio es la inclusión de los gentiles en la salvación junto a los judíos. Están añadiendo a los gentiles al plan de salvación del Señor. Aún esta inclusión forma un solo cuerpo en Cristo a través del Evangelio. Y Dios ahora revela a Pablo en el Nuevo Testamento este misterio que ahora va a los gentiles. Pablo obviamente entiende que la comprensión de este misterio no fue por su propia sabiduría. Esto no es algo que Pablo se inventó. Esto no es algo que por su sabiduría está trayendo a los gentiles. Esta es una revelación divina a Pablo para este grupo de los gentiles. Que por revelación me fue declarado el misterio. Pero mira lo que más dice ahí en versículo 3. Como antes lo ha escrito brevemente. Pablo está mencionando mencionó sobre este misterio. Pablo menciona que en las cartas anteriores se indicó que este tema ya ha sido tratado. Está refiriendo a capítulo 1, versículo 9. Ahí en el mismo libro Pablo dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Ya en capítulo 1, Pablo está indicando algo sobre este misterio. Más adelante en capítulo 2, versículo 11 a versículo 22, no tiene que leer todo ese pasaje, pero Pablo habla sobre la iglesia. La iglesia es parte de este misterio. Pablo iba a unir los judíos y los gentiles para formar un cuerpo que es la iglesia. La iglesia se empieza en el Nuevo Testamento. Pues Pablo está revelando la iglesia, está revelando salvación a los gentiles. Mira un momento conmigo allá en capítulo 2, versículo 12. Quiero leer 3 versículos en capítulo 2 para que tú veas cómo Pablo estaba presentando este misterio. Ahí en capítulo 2, versículo 12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios
a ambos, judíos y gentiles, ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Si brincamos a versículo 21, dice, en quien todo el edificio, está hablando ahora de la iglesia, algo que es parte de este misterio, la iglesia, el evangelio a los gentiles, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Aún si miramos otros libros en la Biblia, vemos también que se menciona, se refiere sobre esta salvación a los gentiles. Pedro en Hechos capítulo 11, versículo 1 a 18, Pedro menciona algo. Si vemos solamente capítulo 11, versículo 18, Pedro dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Pedro está mencionando sobre salvación para este grupo, los gentiles. Ahora, cuando miramos a Isaías capítulo 49, Isaías está preparando aún 700 años antes del nacimiento de Jesús. Isaías está mencionando algo sobre la salvación del futuro. Isaías capítulo 49, versículo 6 dice, también te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Está demostrando que salvación no solamente era para los judíos, pero era para los gentiles y para todos en la tierra. También aún Jesús nos indica que el evangelio es para todos. En Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El plan de Dios, el evangelio, fue para todo este mundo. Y pues nos indica en la Biblia esa verdad. Pero ahora Pablo va más profundo en este misterio. Dios le revela más en detalle los detalles de la iglesia en cuanto al evangelio. Recuerda que la iglesia no fue algo hablado hasta que lleguemos al Nuevo Testamento. Este misterio que hablamos aquí fue revelado por Dios ahora, proclamado por el apóstol Pablo. Ahora es interesante que Dios utilizó para revelar el evangelio a estos judíos. Dios utilizó a un fariseo, Pablo, a un perseguidor, Pablo, de la iglesia. Recuerda, en el principio él mataba, él ponía cristianos en la cárcel. Ahora Dios le está usando a él, que mataba a cristianos, que ponía a ellos en la cárcel. Ahora lo utiliza para revelar este misterio, que salvación ahora va a los gentiles. Mira versículo 4 conmigo. Recuerda el mismo pensamiento. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Pablo está diciendo por leyendo públicamente, dice leyendo lo cual. ¿Dónde se lee? Pues cuando se lee públicamente en la iglesia. Y Pablo está diciendo cuando ellos en Efeso estaban leyendo públicamente la palabra de Dios, podía entender esta nueva revelación de la iglesia. Tenemos que preguntar si nosotros realmente entendemos el evangelio. Si nosotros realmente entendemos salvación para nosotros, si entendemos realmente el sacrificio que Jesús hizo por nosotros y qué significa el evangelio y qué significa salvación. ¿Tú realmente entiendes?
O si sabes, solo ve como una tradición o algo que otro te dijo de la salvación. Tiene que ser algo personal. No es que una persona me dijo a mí, pero salvación, el Evangelio realmente entró en mi corazón. Yo creo en Dios, que Él murió por mí, sacrificó su vida en la cruz, resucitó el tercer día, ahora está en la diestra de Dios, pagó por mis pecados, me dio vida eterna. Es algo que tenemos que creer. Para entender el misterio de Cristo necesitamos buscar la guía del Espíritu Santo. Cuando entendemos este misterio, podemos llegar a tener una mayor gratitud y amor por Jesús. Cuando tú realmente entiendes el Evangelio, cuando tú realmente entiendes salvación, lo que Dios te ha dado a ti, va a crear en nosotros una gratitud y amor por Jesús. Ojalá que esta mañana tú estás agradecido por la salvación que tú tienes. Ojalá cuando tú pienses en ese sacrificio que Jesús hizo por ti, tú tienes un amor grande para Jesús. Y cuando entendemos el misterio, también podemos tener una mayor unidad con otros creyentes en Cristo. Pablo quería que todos los hermanos entiendan el Evangelio. Dios le dio la responsabilidad de proclamar este misterio ahora a este grupo, los gentiles. Mira versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Este misterio que Pablo está hablando, recuerda, misterio, algo escondido que ahora es revelado. Salvación para los gentiles fue algo escondido, pero ahora Dios lo va a revelar para que Pablo lo predique a ellos. Este misterio de la iglesia, que ahora se va a formar la iglesia en cual tú y yo estamos ahora. La iglesia no existía en el Antiguo Testamento. La iglesia empezó en el Nuevo Testamento. Ahí en Apocalipsis capítulo 2. Pero si es como yo pienso que la iglesia empezó con los discípulos, Jesús y los discípulos. Pero físicamente un edificio, la primera iglesia de Jerusalén en Hechos, pues ahí donde muchos conocen el principio de la iglesia, que fue parte de este misterio. Este misterio de la iglesia y los gentiles recibiendo salvación no es algo que conocía las generaciones del pasado. Por eso versículo 5 dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer, no lo sabía, no entendía, fue algo escondido. Cuando dice ahí no se dio a conocer a los hijos de los hombres, se refiere al Antiguo Testamento. Ellos no sabían que los gentiles fueron parte del plan de Dios, no tenían ese conocimiento. Ellos, el Antiguo Testamento no conocía que la iglesia iba a ser mezclada entre judíos y gentiles. No lo conocía hasta este momento. Mira versículo 5. Dice, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Iglesia, el Espíritu Santo es quien realmente revela este misterio a los apóstoles y los profetas. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ellos estaban mostrando que el plan de Dios incluye a todos los judíos
y los gentiles. Y pues este pasaje, estos versículos, versículo 1 al 7, nos enseña que el evangelio es para todos. Y los que ponen su fe en Cristo, salvación y sus promesas son para ellos. Mira versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Mira lo que dice, por medio del evangelio, este misterio, el evangelio. Ahora los gentiles, este grupo, ahora son parte con los judíos, coherederos, miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa que aún los judíos tenían. Esta es la definición de misterio, versículo 6. Los judíos, los gentiles son, vemos tres partes aquí en versículo 6, son coherederos de los cielos. Los judíos y gentiles ahora son miembros del mismo cuerpo. Los judíos y gentiles ahora participan en las promesas de Cristo. Y pues por medio del evangelio, todo este misterio es por medio del evangelio. Vimos número 1, esta introducción al misterio. Número 2, vimos el misterio revelado. Ahora, número 3, ahí en este último versículo, y terminamos aquí. Número 3, Pablo, el ministro del evangelio, o podemos decir del misterio. Vamos a terminar aquí en versículo 7, este pensamiento desde versículo 1 al versículo 7. Y mira lo que Dios demuestra a nosotros cómo le iba a utilizar a Pablo en este misterio. Dice en versículo 7, de cual yo fui. Pablo está indicando él mismo, yo fui hecho ministro. Estaba predicando el evangelio a los judíos, estaba ministrando a ellos, a los gentiles. Fue llamado de Dios para ser apóstol a los gentiles. Estaba ministrando, aún llegó a la cárcel por el ministerio a los gentiles. De cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Ahora que entendemos un poco, ¿verdad?, de este misterio, algo escondido que está revelado. El evangelio fue escondido, que los gentiles iba ahora a recibir salvación, algo que no fue conocido en el Antiguo Testamento. Los judíos ni sabían. Ahora Pablo revela que salvación es también para los gentiles. Ahora ellos son coherederos, son miembros juntos, son parte de la promesa de Cristo. Es un cuerpo ahora. Ahora que sabemos y entendemos el misterio, Pablo dice que ahora le toca a llevar el evangelio a ellos. Ahora que conoce que salvación es para los judíos y los gentiles, ahora le toca a él. Yo fui hecho ministro a los gentiles. Aún nos indica ahí en versículo 7 que fue un don de gracia que Dios le dio a Pablo para que pueda llevar este mensaje a ellos. Dios le dio el privilegio para ministrar en la iglesia de Efeso, donde hay ahora judíos y gentiles. Estamos estudiando Romanos. En esa iglesia están judíos y gentiles. Estamos estudiando Primera Tesalonicenses, donde en esa iglesia están los judíos y los
gentiles. Todo el Nuevo Testamento, porque ya se reveló este misterio, que salvación es por los gentiles. Ahora es en las iglesias hay estos dos grupos, y estos dos grupos ahora es un cuerpo trabajando para el Señor. Dios le hizo un siervo del Evangelio. Allá en Hechos capítulo 26, escuche lo que dice en versículo 16. Dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Hablando a Pablo, Dios se apareció a él en Damasco para ponerte por misterio, para ponerte ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. So Dios no nos usa a nosotros para hacer misterio, predicar, para que el Evangelio también llegue a otros. Dios es que nos llama al ministerio. Iglesia, igual que Pablo, nosotros tenemos la responsabilidad de ir y a buscar y llevar este mensaje a todos. Igual como una persona vino a ti y compartió en la Biblia el plan de salvación, ahora nos toca a nosotros a compartir este mismo plan. Cristo crucificado a ellos que no conocen a Él. Iglesia, la bendición de este pasaje, si no entendiste nada y está confundido, recuerda que la bendición, algo que debemos estar agradecidos en esta mañana, es que el Evangelio vino a los gentiles. El Evangelio vino a ti y a mí. Nosotros somos los gentiles. Y parte del plan de Dios para este mundo, que no solamente era para los judíos, pero que la salvación llegue a todo el mundo de esta tierra. El tiempo de Pablo fue llamado un misterio, algo escondido que ahora es revelado. Y ahora Pablo está predicando el plan de salvación que está revelando a este grupo de los gentiles que ahora son parte de esta iglesia. Vimos la introducción al misterio, el misterio revelado y Pablo ministro al Evangelio. Vamos a dar gracias a Dios, hermanos, en esta mañana, que el misterio de salvación es para nosotros los gentiles. Y vamos a recordar que ahora es para nosotros también y ha llegado a nosotros. Si tú estás aquí esta mañana y no has recibido a Cristo, este mismo plan, este misterio que Pablo estaba revelando a los gentiles, este mismo mensaje es para ti también esta mañana. Para que tú tengas vida eterna. Para que tú tengas sus pecados perdonados, pagados en la cruz de Calvario. El plan de salvación es para ti. Y si tú conoces a Cristo, el Evangelio ha llegado a ti, el agradecimiento debe venir de ti a Dios. Gracias, Jesús, por morir por mí y pagar por mis pecados. Y yo sé que ahora tengo vida eterna y estaré contigo para siempre. Pero, iglesia, escuche bien, ahora no podemos quedarnos con el misterio nosotros mismos. No podemos quedarnos sabiendo que yo soy salvo. Ahora nos toca a nosotros a llevar este mismo mensaje que Pablo llevó a los gentiles. Ahora la llevamos a ellos que viven aquí en Mayagüez. A su familia, a sus vecinos, a sus amigos. Para que ellos también sean parte de la iglesia. Sea un cuerpo con nosotros y estaremos juntos con el Señor
Ahora nos toca a nosotros. Si tú nunca has recibido a Cristo, primeramente tienes que conocer que tú eres un pecador. Tienes que creer en lo que Jesús hizo por ti, invitarlo en su vida como su Señor y Salvador. Dios le reveló a Pablo este misterio, el Evangelio, el plan de salvación para los gentiles. Con sus ojos cerrados un momento.